Hola chicuelos y chicuelas de segundo de la ESO. Hoy vamos a dar nuestro típico repaso de dos unidades, en este caso la 7 y la 8. Creo que voy a hacerlo como lo he hecho con los de tercero de la ESO, que creo que os va a venir mejor. Y es hacer por un lado literatura y por otro lengua. Sobre todo por lo que es lengua, el análisis sintáctico, hacerlo todo más o menos seguido, que creo que así lo vais a pillar mejor. Luego cada uno se lo estudia como quiere. Pero bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Con nuestro tradicional Canva. Vamos a ver este Canva. Venga. En la unidad 7 vimos subgéneros de la narración, es decir, os recuerdo que la narración era cuando contaban historias y dependiendo de cómo contaban historias podía ser cualquiera de estos subgéneros, mito, leyenda, fábula, epopeya, pero incluso estos cuatro primeros no los vimos. El libro de segundo de ESO se centra un poquito en estos tres últimos, que es según su extensión, según lo larga que sea. Si es muy larga, es decir, muy extensa, con bastantes personajes, varios conflictos, varias historias enlazadas, pues va a ser una novela. Si es más cortito, con pocos personajes y por lo tanto menos conflictos y una sola historia, no tiene varias entrelazadas, un cuento. Y luego había otros brevísimos de 10, 15 líneas, como mucho 200 palabras, microrelato. Esos tres son los que vimos en la unidad 7. Acordaos, de la diferencia es la extensión sobre todo. Y claro, según la extensión, pues si tiene más personajes, menos, más conflicto, menos, más historia, menos. Vale, pues eso, con esto ya hemos visto la unidad 7. Fijaos, de literatura. Ahora, si queréis, nos vamos a la unidad 8 de literatura, que nos centramos en la novela. A ver, era uno de los subgéneros, ¿no? Pues también dentro de esos subgéneros, dependiendo de cómo lo escribas, va a ser de una manera o de otra. La definición de novela ya lo sabemos, es una novela, es una narración, porque pertenece al género narrativo, extensa, larga, generalmente en prosa, es decir, todo seguido, todo es, completando la línea entera, no en verso, que como son las poesías, de sucesos imaginarios. Lo de sucesos imaginarios era lógico, porque si no, no sería literaria. Para ser literario tiene que ser inventado, acordado. Pues es eso, es una narración extensa. Si queréis incidir un poco más, pues concretar un poco más, pues sería con bastantes personajes, varias historias entrelazadas, varios conflictos. Bueno, dentro de las novelas podemos hacer esta distinción que viene aquí. Las que son verosímiles y las que son inverosímiles. Si no sabéis el significado, si lo buscáis en la red, te viene claramente. Algo verosímil es algo creíble. Os lo podéis creer porque podría pasar de verdad. El deciros, por ejemplo, que ayer yo estuve en Barcelona. Es verosímil. No es verdad, porque yo no estuve en Barcelona, pero es verosímil, ¿no? Sin embargo, inverosímil es increíble. No puede ser. Es como si yo dijera yo que esta mañana he estado en la luna, me he dado un paseo por allí y me he vuelto. Es inverosímil, no es creíble. Vale, pues dentro de las verosímiles, las que cuentan cosas que podrían suceder, tenemos las policíacas, por supuesto, que tratan siempre sobre crímenes, investigaciones, asesinatos, las históricas, que es algo que ocurrió en el pasado, y las de aprendizaje, que es cuando un personaje, sobre todo el protagonista casi siempre, pues a lo largo de la historia va mejorando su conducta, va aprendiendo de sus errores, de sus aciertos, pero se llama de aprendizaje porque va evolucionando ese personaje. ¿Vale? Y luego de las inverosímiles, de cosas que no son creíbles, las de caballería, de los caballeros andantes de antes, que si voy a salvar a una dama, que si voy a atacar a un dragón, ¿vale? Esas serían de caballería, de terror, por ejemplo la de Frankenstein, la de Drácula, que no existen en la realidad, o de ciencia ficción, de estas que te hablan del año 3220, en el que, no sé, la verdad es que nos pintan un mundo un poco destruido, así que yo creo que eso es una especie para animarnos a cuidarlo mucho más, no vaya a pasar eso que generalmente se ven en las películas o en los libros de ciencia ficción futuristas. Luego, aparte de esta distinción, queremos hacer hincapié en las novelas de aventuras, porque son muy famosas. Pueden ser verosímiles o inverosímiles, de las dos, según si es creíble o no es creíble. Pero en las novelas de aventura, esta unidad hace una mención especial. ¿Por qué? Por lo interesantes o importantes que son. ¿Qué distintos tipos de novelas hay de aventuras? Las de aventuras marinas, por ejemplo, Moby Dick,
de las que ocurren en lugares exóticos, pero en lugares exóticos que existen de verdad. Estas dos por ahora serían verosímiles, ¿eh? En espacios imaginarios, ya no es un espacio real, sino imaginario, en un planeta, dentro de una seta podemos vivir, eso ya sería inverosímil, o fantasía épica, que esos también hablan generalmente de héroes antiguos, pero meten cosas maravillosas, cosas fantásticas. O sea, tenemos dos verosímiles y dos inverosímiles. ¿De acuerdo? Con esto, chicuelos y chicuelas, acabamos el apartado de literatura. Bien cortito, me alegro. ¿Por qué? Porque el de sintaxis es largo. Aunque, como siempre digo, yo voy a ir muy rápido. ¿Por qué? Porque es un repaso. Si no entendéis algo, por favor, echad un vistacito a la unidad 7, el apartado sobre literatura, perdón, sobre lengua, sobre sintaxis, y la unidad 8 también, que ahí se explica mucho más despacio y más detalladamente. Complementos del verbo. Hacíamos un repaso, que esto lo voy a pasar porque era un repaso del repaso, que era de los grupos sintácticos. El grupo nominal, acordaos que estos eran los que solían tener, determinante, núcleo y complemento del nombre. El núcleo era el único imprescindible, los demás podían estar o no, y aquí tenemos varios ejemplos. Estos de aquí de la izquierda, por ejemplo, con solo el núcleo, porque eso es una palabra, solo un núcleo. Estos de aquí, que eran dos palabras que casi siempre son determinante y núcleo. Y estos que son de tres palabras, que casi siempre suelen ser determinante, núcleo y complemento del nombre. Complemento del nombre, como veis, podía ser de tres maneras también: o un simple adjetivo, o una simple aposición, sustantivo propio, o un grupo entero de palabras, grupo preposicional. Estas eran pequeñas excepciones porque no seguían este orden. Aquí teníamos dos determinantes delante, que puede ocurrir, o este otro, que el complemento del nombre, en vez de venir detrás, te lo ponen delante, también puede ocurrir. El grupo adjetival, el núcleo es la única imprescindible, las demás pueden pasar o no. Si tiene solo una palabra, es el núcleo, está claro. Si tiene dos, siempre va a ser modificador, que siempre es un adverbio, como veis aquí, modificador, adverbio, y el núcleo, que es un adjetivo, claro, en los grupos adjetivales. Y si tiene más de dos, siempre va a ser núcleo y complemento del adjetivo. Esta puede aparecer o puede no aparecer. Por ejemplo, la de aquí arriba no aparece. Es el núcleo y el complemento. Y la de aquí abajo sí aparece. Un modificador, un núcleo y un complemento. ¿Vale? Y el adverbial es igualito, lo único imprescindible, igualito que el adjetivo. Pero el núcleo va a ser un adverbio, lo que es lógico. Si es una palabra, el núcleo adverbio. Si son dos, el modificador adverbio que teníamos ya y el núcleo adverbio. Y si tiene más de dos, pues igual que antes, el núcleo, que va a ser un adverbio, y el complemento del adverbio. Claro, si el núcleo es un adverbio, es el complemento del adverbio. Modificador puede aparecer como aquí, puede no aparecer como aquí. ¿De acuerdo? Tenemos el grupo preposicional, que aquí son importantes las dos tienen que aparecer. Tiene que aparecer un enlace, que va a ser la preposición, y un término, que va a ser casi siempre un grupo nominal. Aquí tenemos ejemplos. Aquí en la que el término es solo una palabra. Aquí en la que el término son dos palabras, pero si os dais cuenta siempre es un grupo nominal. Aquí en la que son tres palabras, también un grupo nominal. Esta última es una excepción para que veáis que hay veces que no es un grupo nominal, pero poquísimas, de verdad. Si veis que el núcleo es un adverbio, pues va a ser grupo adverbial, pero casi siempre va a ser un grupo nominal. Bueno, más complementos en los verbos. El verbo, en el predicado de una oración, el verbo es el único que es obligatorio. Todos estos complementos podían ser o no. Vimos tres, creo, o cuatro, en la unidad 7, complemento directo, que esto eras. Casi siempre responde a la pregunta ¿qué? Aunque las preguntas ya sabéis que no nos gustan a los profes porque hay veces que fallan. ¿Qué? O sea, yo como tomate. ¿Qué como tomate? Pues ese tomate va a ser el CD. Pero sobre todo, sí se puede sustituir por lo, la, los, las. Yo lo como, sí, el tomate lo como, sí. Se puede sustituir por una de esas delante del verbo, siempre vienen estas, ¿vale? Luego, si preguntas qué y es una cosa, va a ser un grupo nominal. Si preguntas a quién y es una persona, va a ser un grupo preposicional, porque va a empezar por la A, lógicamente. Y siempre, que esta es la que sí que os va a decir si es el CD o no, si lo convertimos en la oración de activa a pasiva, el CD se convierte en sujeto de la pasiva. ¿Vale? Teníamos varios ejemplos, esto lo tacho porque sabéis que no nos gustan las preguntitas, porque hay veces que fallan. Ceñiros mejor a las otras tres cosas. Y esa, sobre todo.
Teníamos varios ejemplos. Aquí decíamos antes de nada lo que era una oración pasiva, cuando el sujeto no hacía nada, por eso se llama pasivo. El verbo, sobre todo, es lo que nos indica, porque es el verbo ser más otro verbo acabado en ado-ido casi siempre, en participio, los verbos regulares, ser más participio, y suele tener, hay veces que no, pero suele tener un complemento agente que empieza por la palabra por y se llama agente porque es el que en realidad hace algo. Por ejemplo, mirad, las jugadoras fueron felicitadas por su entrenadora. Lo primero que tenemos que mirar es que sea el verbo ser en pasado más otro verbo. Ser más otro verbo. Ser más otro verbo. Entonces ya sabemos que son pasivas. Vais a daros cuenta que el sujeto no hace nada. Las jugadoras fueron felicitadas por su entrenadora. Las jugadoras no hacen nada, reciben la felicitación. Mis amigos no hacen nada, reciben el premio. Los ladrones no hacen nada. La policía detiene a los ladrones. Los que hacen algo son estos, que son los que se llaman complemento agente, que empiezan siempre por la palabra por. El cambio de activa a pasiva, como bien os he dicho, el CD siempre va a ser el sujeto. El CD pasa a ser sujeto. Luego el verbo activo le tenemos que pasar a pasivo, es decir, tenemos que añadir el verbo ser antes que este otro. Y el sujeto de la activa pasa a ser el complemento agente añadiéndole la palabrita por. Y mirad, ejemplos de pasar de una oración de activa a pasiva. Mi padre compró unos caramelos. Este es el CD. Mi padre los compró. ¿No? Se puede sustituir por los. ¿Y puede ser el sujeto en una pasiva? Vamos a verlo. Unos caramelos, el verbo lo pongo en pasiva, fueron comprados, fueron en el mismo tiempo que compró. Pasado. Más específicamente, pretérito perfecto simple. Y el sujeto pasa a ser el complemento agente añadiéndole la palabra por. Aquí igual, Elvira escribe 2 libros en una semana. ¿Qué escribe? 2 libros. ¿Será el CD? Voy a ver si se sustituye por Lola los las. Elvira los escribe. Sí. Y ahora voy a ver si se puede convertir en sujeto. Lo pongo. 2 libros. Escribe, lo pongo en presente igual que el verbo ser. Son escritos por Elvira. Perfecto. En una semana no cambia. Es igual. Solo cambian estas 3 cosas. El CD, el verbo y el sujeto. Y vimos ejemplos de las tareas de vuestro libro. Por ejemplo, mis tíos han comprado unas bicicletas de montaña para ver el CD. Frecuentemente responde a la pregunta ¿qué? Al verbo. ¿Qué han comprado? ¿Qué han comprado? Unas bicicletas de montaña. A ver, esto a lo mejor es el CD. Vamos a la segunda cosa que también me lo decía, sustituirlo por lo, la, los, las. En este caso unas bicicletas es femenino plural, voy a sustituirlo por las. Mis tíos las han comprado. Mis tíos las han comprado. Perfecto, suena bien. Y ahora vamos a lo... Bueno, esto es algo que podéis ver o no, pero bueno, vamos a echarle un vistacito. Siempre es un grupo nominal cuando preguntamos qué. Aquí hemos preguntado qué, ¿verdad? Que han comprado unas bicicletas y hemos visto que sí que es un grupo nominal, porque el núcleo es un sustantivo. Perfecto. Y la que os decía, la importantísima, ¿pasa a ser unas bicicletas de montaña sujeto en la pasiva? Vamos a ver. Unas bicicletas de montaña, meto el verbo ser, que hay que meterlo, han sido compradas por mis tíos. Sí, pues ya está, es el CD. Siguiente ejemplo. Interrogaron al testigo los abogados del acusado. ¿Qué interrogaron? A lo mejor nos sale. ¿A quién interrogaron? Claro que es una persona. ¿A quién interrogaron? Al testigo. Muy bien, al testigo. ¿Lo podemos sustituir por lo, la, los, las? Lo, en este caso, vamos a verlo, yo creo que sí. Lo interrogaron. Borro lo de al testigo y el lo pongo siempre delante del verbo, o el la, los, las. Lo interrogaron los abogados del acusado, me viene bien. ¿Cómo ha sido a quién? Es un grupo preposicional, perfecto, con su preposición y su grupo nominal, sí. Y lo último, al testigo, ¿puede ser sujeto? Por supuesto que lo tenéis que quitar la A, porque un sujeto nunca va a tener preposición. Cualquier CD que tenga aquí una preposición, cuando lo paséis a pasiva, quitársela, eliminársela. Entonces sería el testigo. El testigo, le meto en el verbo interrogar, el verbo ser, en pasado, fue interrogado por los abogados del acusado. Sí, pues ya está, es el CD. Así se averigua el CD. Vamos con el CI, complemento indirecto. También responde a quién o para quién. Entonces, ¿cómo vamos a ver si es CD o CI, si responde a quién? Bueno, el CD le sustituíamos con lo, la, los, las, y el CI solo con le, les. De todas maneras, hay veces que fallamos, así que
El CI siempre va a ser un grupo preposicional, para lo que sea, a lo que sea. Este es el único que podríamos confundir con el CD. Pero, primero, el CI nunca va a ser sujeto en una pasiva. Y segundo, casi siempre el CI aparece cuando ya hay un CD por ahí. Lo de las preguntitas, nada. Y ejemplos. A Mercedes, mi cuñada, le interesan los juegos de rol. Este lee sin pensarlo ya, CI, directamente. Los las, si estuviera delante del verbo, CD, lee, les, CI. Ya es un CI. ¿Vale? Si, de verdad, no lo penséis, CI. Además es que, si hubiéramos preguntado, ¿a quién interesan los juegos de rol? ¿A quién? A Mercedes. A Mercedes a lo mejor es CI. ¿Por qué lo sustituyo? ¿Por le o por la? Y ahí es el problema, porque en Castilla-La Mancha y muchas zonas de España nos confundimos y decimos a Mercedes la interesan. Y está mal dicho, es un laísmo muy gordo, mal dicho. Es le interesan, ¿vale? Le interesan. Tanto si es chico como si es chica, le interesan. Por lo tanto, como este tampoco nos va a venir muy bien, porque hay veces que nos confundimos, a saber qué le ponemos, vamos a ver. ¿Es A? Sí, claro, porque A también podría ser CD. Aquí también nos fallaría que suele aparecer ya en oraciones que tienen CD porque no hay CD. No os confundéis que esto es un sujeto, porque si lo cambiáis, hacéis la prueba de la concordancia, decís un juego le interesa. Cambia el verbo, este es el sujeto, no os confundáis, ¿eh? No hay CD. Por eso la prueba más determinante es, ¿a Mercedes podría ser el sujeto de una pasiva? Vamos a intentarlo. Quito la A, por supuesto. Mercedes, mi cuñada, es interesada. No, nunca, no tiene sentido. Pues por eso a Mercedes no es CD, va a ser CI. Y en esta comunicaron la noticia de la detención a su abogado. ¿A quién o para quién? ¿A quién comunicaron la noticia? A su abogado. Perfecto, ¿a su abogado será complemento indirecto? No lo sé. ¿Se puede sustituir por le comunicaron la noticia? Sí, yo creo que aquí no nos confundiríamos ni diríais lo comunicaron ni la comunicaron. Todo el mundo diría le comunicaron la noticia. Aquí ya está, si lo sustituimos por le ya sabemos que es un complemento indirecto. Pero no obstante, seguimos, ¿es un grupo preposicional? Sí. Lo que pasa es que si fuera para, sería complemento indirecto indudablemente, pero cuando es a, nos puede entrar la duda de si es CD. Bueno, mirad, esta sí que ya tiene un CD, como suele pasar. ¿Qué comunicaron? La noticia de la detención. La comunicaron, y puede ser sujeto. La noticia de la detención fue comunicada, ¿verdad? Sin embargo, a su abogado nunca va a poder ser sujeto. ¿Su abogado fue comunicado? No. Por eso este es CD y este es CI. Este se puede sustituir por Lola, los las, la comunicaron, y este pues, se puede sustituir por le comunicaron. Vale, le comunicaron la noticia de la detención o la comunicaron a su abogado. Tenéis que tener en cuenta esas cosillas. Complemento de régimen. Este yo creo que no es difícil porque siempre va a ser un grupo preposicional. La preposición está exigida por el verbo, es decir, tenemos que buscar verbos como estos. Un verbo que siempre, siempre, siempre va a tener una preposición. Si yo digo el verbo comer, no, porque puedo decir como patatas, no me exige una preposición. Ese nunca va a tener un grupo preposicional que sea complemento de régimen. Ahora, confiar siempre va a estar con en, siempre. Yo confío en vosotros, pues en vosotros va a ser el complemento de régimen. Yo me acuerdo de mi abuela va a ser el complemento de régimen, porque son complementos que tienen una preposición que siempre van con ese verbo. Yo me acuerdo, tienes que poner de. Yo me acuerdo mucho, vale, pero ¿de qué? ¿No? Siempre va a ir con esta. Coincidir con, aspirar a. Esos verbos que siempre van con esa preposición son los que te van a dar un complemento de régimen. Ejemplo, aquellas lecturas influyeron en su carácter. ¿Siempre es un grupo preposicional? En su carácter sabemos que es un grupo preposicional. Pues lo primero que tenéis que ver es que si este en siempre va a ir con influir. Si podéis encontrar una oración con influir sin en, pues no sería complemento de régimen, pero siempre va a tener en.
El otro día mi padre influyó mucho. ¿Vale? ¿En qué? Influyó mucho en mi hermano, influyó mucho, ¿vale? Siempre va a tener en. Y además, en la pregunta que hacemos, esta que no nos gusta a los profes, de qué, quién, siempre vas a tener que poner en. Porque, por ejemplo, para el complemento directo, ¿qué influyeron? Para el sujeto, ¿quiénes influyeron? Aunque os recuerdo que es la prueba de la concordancia en cuanto a sujeto, y si es el CD, mejor el Lola, los las, o el que sea sujeto de la pasiva. Pero bueno, son preguntas. Sin embargo, para el complemento de régimen no podéis decir qué. Tenéis que usar esta. ¿En qué influyeron en su carácter? Ese es el complemento del régimen. Aquí tenéis otra. Su boda coincidió con los carnavales. Cuando veáis que con los carnavales es preposicional, que tenéis que preguntar con qué coincidió, y que el verbo coincidir siempre, siempre, siempre va a ir con esa palabra, porque no puedes decir coincidió sin decir luego con, luego o más tarde, porque puedes decir coincidió bastante con, coincidió en la fecha con, pero siempre va a tener esto por ahí, pues va a ser el complemento del régimen. ¿Otros complementos del verbo? Sí, había todos esos que son los que vemos en la lección 8. Aquí los tenemos, madre mía. Venga, vamos a ver otros complementos del verbo. El atributo. Atributo. Suele responder a cómo, pero esta es la más importante. Siempre, siempre, siempre va con ser, estar o parecer. Si no son esos verbos, no hay atributo, jamás. Y si hay esos verbos, miramos a ver si responde a cómo. Mi mujer es lista. ¿Cómo es? Verbo ser. Lista. Pues sí, lista va a ser atributo. Además, se puede sustituir por lo, mi mujer lo es. En vez de lista, lo es. Y suele ser un grupo adjetival y su núcleo concuerda en género y número con el sujeto. Es decir, lista va a concordar con el sujeto, con mujer. Las dos son femenino singular. Si solo cambiara, mis mujeres son listas, cambiaría. Tenemos ejemplos para entenderlo mejor. La próxima curva parece peligrosa. Lo primero que tenemos que fijar, aunque venga en segundo lugar, ¿el verbo es ser, estar o parecer? Sí, vale, puede ser atributo. Responde a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo parece? Peligrosa, puede ser atributo. ¿Lo podemos sustituir por lo delante del verbo? La próxima curva, lo parece. Perfecto, muy bien. Y ahora, ¿es un grupo adjetival o nominal y su núcleo está concordando en género y número con el sujeto? Pues miradlo, es un grupo adjetival. Peligrosa es femenino singular, curva femenino singular, sí que coincide, y si yo hubiera dicho próximas curvas sería peligrosas. Perfecto. El clima isleño es demasiado húmedo. Lo primero, verbo, ser, perfecto, es. Muy bien. ¿Cómo es demasiado húmedo? A lo mejor es demasiado húmedo es el atributo. ¿Se puede sustituir por lo? El clima isleño lo es. Bien. Y ahora, sobre todo, es un grupo adjetival. Perfecto, porque el núcleo es un adjetivo. Y ese núcleo es masculino singular. Y el núcleo del sujeto es masculino singular. El clima. Por eso es atributo. Predicativo. El predicativo es prácticamente igual. Si os dais cuenta, es igual. Responde a cómo, concuerda en género y número, pero es cuando no son ser, estar o parecer. O sea que el atributo va a ser con ser, estar, parecer, y el complemento predicativo con el resto de verbos, pero tiene que tenerlo del género y el número, ¿eh? Mirad, las mujeres contemplaban emocionadas el paisaje. ¿Cómo contemplaban? Emocionadas, muy bien. ¿Emocionadas puede ser atributo? No, porque no es el verbo ser, estar o parecer, es el verbo contemplar. Entonces puede ser el predicativo, complemento predicativo. Vamos a ver. ¿Es un grupo adjetival? ¿Sí? Y el núcleo del adjetivo coincide con el núcleo del sustantivo. Sí, del sustantivo o cede, puede ser, pero femenino plural, sí que es verdad. El señor conducía muy orgulloso la tartana. ¿Cómo la conducía? Muy orgulloso. A lo mejor muy orgulloso es atributo, complemento predicativo, no sabemos. Verbo, conducir, ya atributo no es. Ya, a lo mejor es complemento predicativo. Vamos a ver. Es un grupo adjetival, perfecto. Y el núcleo es orgulloso, el núcleo de ese predicativo, vamos a decir, y el núcleo del sujeto, señor, masculino singular. Y si yo lo cambiara, diría señores orgullosos. Perfecto. Ese es un complemento predicativo.
Y ya solo nos quedan los complementos circunstanciales, que hay muchísimos, muchísimos, sí es verdad. Pero, mirad, de modo, de lugar, de tiempo, de cantidad, de compañía, de instrumento, de negación, de afirmación, puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque hay más. De causa, de finalidad, de duda. Pues hay pocos. Vamos a ver. Aquí yo os aconsejo las preguntitas. ¿Cómo? Te va a decir de modo siempre. Caminaba lentamente. ¿Cómo caminaba? Lentamente. Circunstancial de modo. Llegué a mi casa. ¿Dónde llegué? A mi casa. Circunstancial de lugar. Vendrá después. ¿Cuándo vendrá? Después. Circunstancial de tiempo. Estudió mucho. ¿Cuánto estudió? Mucho. Circunstancial de cantidad. Iré con mi primo Carlos. ¿Con quién iré? Con mi primo Carlos. Circunstancial de compañía. Subraya con lápiz. ¿Con qué subraya? Con lápiz. Circunstancial de instrumento. Esto no tiene preguntas porque es cualquier adverbio de negación. No, nunca, tampoco. Va a ser un complemento circunstancial de negación. Y cualquier adverbio de afirmación va a ser un complemento circunstancial de afirmación. Ejemplos. Aquí quiero hacer un poco hincapié en el circunstancial de modo porque como responde a la pregunta cómo también, igual que el atributo, igual que el predicativo, pues porque no os hagáis un lío. Pero tenéis que tener en cuenta que responde a cómo, nunca va a ir con el verbo ser, estar o parecer, para que no sea atributo. Y para que no sea predicativo, no va a tener género ni número. Ejemplos distintos para que veáis. Por ejemplo, mi profesor está muy contento. ¿Cómo está? Muy contento. Es el verbo ser estar, te responde a cómo y además coincide con profesor. Profesor contento, profesora contenta, profesores contentos. Como es el ser estar o parecer, atributo. Aquí mi profesor llegó muy contento. ¿Cómo llegó? Muy contento. Pero no es el verbo ser estar o parecer, ya no es atributo. Pero sí sigue teniendo el género y número. Profesor contento, profesora contenta, profesores contentos, por lo tanto es complemento predicativo. Y aquí, mi profesor llegó muy deprisa a clase. ¿Cómo llegó? Muy deprisa. Responde también a cómo. No es el verbo ser, estar o parecer, no es atributo. No tiene género ni número, porque profesor, muy deprisa. Profesora, muy deprisa. Profesores, muy deprisa. No cambia, por lo tanto no es complemento predicativo y es el circunstancial de modo. Y tenemos el último complemento agente, que ya medio lo hemos visto que pertenecía a las pasivas. Bueno, lo primero, un grupo preposicional encabezado por la preposición por y las preguntitas típicas que no gustan demasiado pero ayudan. ¿Por quién? Los ladrones fueron detenidos por la policía. ¿Por quién fueron detenidos? Por la policía. Pues por la policía va a ser el agente. Pero bueno, una es por quién y empieza por la palabra por. Otra, por supuesto, que solo tienen que aparecer en las oraciones pasivas. Es decir, ser más un participio. Como he dicho, fueron apresados, seremos besados, fuisteis premiados. Siempre el verbo ser más otro verbo. Que puede ser el verbo ser en tiempo compuesto. Hemos sido abrazados, hubimos sido secuestrados, espero que no, ¿vale? Y por último, o sea, empieza por la palabra por, responde a por quién, aparecen pasivas, y claro, lo que hemos dicho, si cambiamos la oración de pasiva a activa, ese complemento agente va a ser el sujeto, quitándole el por supuesto, porque el sujeto nunca puede ser un grupo preposicional. Ejemplos, para terminar. Esto lo paso porque es lo mismo de la oración pasiva que hemos visto ya en la unidad 7. El partido será retransmitido por 2 cadenas de televisión. ¿Por quién será retransmitido? Por 2 cadenas de televisión. A lo mejor esto es el complemento agente. Vamos a ver si es pasiva. Anda, sí, será retransmitido. El verbo ser y otro verbo en participio. Uy, cállate que va a ser complemento agente. Vamos a ver ahora si pasa al sujeto. Quito el por y pongo 2 cadenas de televisión, quito el verbo en pasiva, quito el verbo a ser y pongo el otro, retransmitirán el partido. Perfecto, pues ya sí sé qué es el complemento agente. Además es el que va a hacer algo de verdad. Estas cadenas son las que van a hacer algo, van a retransmitir. Y la última oración de ejemplo. Una importante conferencia será pronunciada por una científica francesa a las 7 de la tarde. ¿Por quién será pronunciada? Por una científica francesa.
probablemente sea el complemento agente, además que es la que va a hacer algo, va a pronunciar, a hablar, a dar una conferencia. ¿Es una oración pasiva? Sí, será pronunciada. Verbo ser más otros, sí. Y pasa a ser sujeto, vamos a ver si quito el por. Una científica francesa, quito el ser. Pronunciará una importante conferencia a las 7 de la tarde. Pues sí. Entonces, por una científica francesa va a ser el complemento agente. Y con esto, sí, hemos acabado. Por fin, hemos acabado. Muy deprisa, muy deprisa, muy deprisa, pero bueno, es para no pasarme de 30 minutos mucho, ¿vale? Que luego decir que ocupa mucho. Si no entendéis algo, miradlo detenidamente en la unidad 7, en la unidad 8 o me preguntáis en comentarios. Espero que os sirva de mucha ayuda. Hasta la próxima.